su pantalla, que podamos compartir. Para mí es un privilegio poderlo hacer en esta mañana. Hace rato no tenía el privilegio de compartir con ustedes y realmente es una bendición para mí, lo es. Susan, mi esposa, les manda saludos. En este momento, como posiblemente pueden observar, estoy en el local de la iglesia porque grabamos nuestros servicios en vivo. Entonces, tristemente tampoco podría acompañarles después de la enseñanza porque tengo también la pues, responsabilidad aquí en el local. Pero espero igual que, como Dios promete, que su palabra no vuelva vacía en esta mañana. Y nada, y pues quiero empezar de una con el tema, pues para aprovechar bien el tiempo. Y qué bonitas las alabanzas que cantamos. Una de las tantas me transportó a mi niñez por allá en la carrera 16 con 28. Y parece muy bonito porque tanto la alabanza cuando son por la palabra de Dios no cambian, sino permanecen. Como la palabra de Dios permanece para siempre y como leíamos ahorita en el Salmo 119, si nosotros podemos desmayar cuando no estamos asidos de su palabra. Podemos apartarnos de Dios cuando no estamos cogidos de su palabra, porque su palabra es la que nos sostiene. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas a través de la palabra que nosotros podemos ir alimentándonos día tras día. Sí, por eso la importancia de leerla y por eso también la importancia de que nos podamos congregar, así sea de esta manera, que lo podamos hacer, porque eso nos anima, ¿sí? Eso nos motiva. Entonces quiero felicitarles a cada uno de ustedes por estar aquí conectados en esta mañana. Realmente es de mucha bendición que lo podamos hacer. Y hoy quiero tocar un tema que posiblemente todos hemos tenido y seguramente de alguna manera estamos viviendo, de alguna manera voy a tratar de explicarlo. Y el título de la predicación es en forma de pregunta, ¿vale la pena temer? No sé si usted se ha preguntado eso, ¿vale la pena que estemos temerosos de lo que sea? ¿Vale la pena eso en nuestras vidas? Y hoy día vivimos en una época donde la sociedad vive y tiene mucho temor. Y seguramente en los últimos meses vivimos bajo el temor del COVID, de que podamos ser infectados o lleguemos a enfermarnos o quizás morir. En mi caso y en el caso de mi esposa nos dio COVID en diciembre, la primera semana de diciembre, y nada, creo que lo aceptamos y Dios fue bueno y nos sacó y para nosotros fue como una gripa muy dura. Entendemos que muchas personas viven con mucho temor que puedan llegar a enfermarse. Pero Dios también dice en su palabra que el temor del hombre trae lazo. Y es lo que yo quisiera compartir en esta mañana. Y en forma de introducción, cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de temores. Y eso es importante que lo podamos entender. Y en algunos casos son fobias. ¿Sí? Tenemos temor. Cuando percibimos un temor, es lícito tener un temor. Si vamos cruzando la calle y alguien nos pita, podemos sentir temor por una reacción, ¿cierto? Y es lícita. Ese tipo de temor es lícito en nuestras vidas y cuando eso sucede afecta a nuestras mentes, afecta a nuestros cuerpos. ¿Sí? Y como todo en la vida, el temor puede volverse crónico. De tal manera que hay personas, y espero que no de las que estamos aquí presentes, que viven atemorizadas por absolutamente todo y viven en un constante temor. Y creo que es lo que realmente Dios no quiere. El origen del temor puede ser por un pensamiento racional, puede ser por la experiencia. Algunos tememos algunas cosas simplemente porque son heredadas de nuestros padres. Algunos tenemos temores por experiencias cuando éramos niños, cuando nos cogió la corriente, o posiblemente en una piscina casi nos ahogamos, entonces ya nos da miedito meternos en la piscina. Y tenemos muchos temores, ¿sí? A través de la vida, a través de las situaciones, pero es una herencia común. Todos los humanos tienen temor de una u otra manera. Y para eso me gustaría, aún en esta introducción, que fuéramos a Eclesiastés. Si usted fue allí en su casa, buscar este versículo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, porque creo que realmente ayuda mucho cuando pensamos en el temor. El versículo 13, yo voy a ir buscando los versículos al mismo tiempo de ustedes. O sea, yo no tengo los versículos textuales en mi búsqueda de prédica, ¿no? Entonces también para que nos dé como el mismo tiempo para buscar los pasajes. ¿Listo? Entonces dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Y más adelante luego vemos también varios versículos en Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando nosotros pensamos en un hombre como Salomón que escribió Eclesiastés,
cuando dice que él escribió miles, ¿cierto?, de versículos, seguramente muchos en la Biblia y muchos otros que no aparecen en la Biblia, y nos damos cuenta que este siendo posiblemente su último libro y ya cuando el hombre va a morir y está en sus últimos días, que él pueda, siendo el hombre más sabio sobre la tierra aparte del Señor Jesús, que él diga, el fin del discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. De tal manera que el temor a Dios es lícito. Cuando nosotros dejamos de temer a Dios, cualquier otro temor llega a nuestra vida. Cuando rompemos el principio de temor a Dios, los temores pueden invadir nuestras vidas. Otra vez, cualquier tipo de temor. Temor al COVID, temor a la muerte, temor al mañana, temor a lo que pueda sucederme, temor a los ladrones, temor a lo que sea, la falta de trabajo, cualquier tipo de temor. No digo que esas realidades no existan, porque cada uno de nosotros está expuesto a una realidad, a circunstancias reales mientras va caminando en esta vida. Pero lo que Dios está diciendo, que para sus hijos, para nosotros, hay dos realidades, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando nos desviamos del temor a Dios y rompemos ese temor, vienen los temores a nuestra vida. Ahora me gustaría, por favor, que fuéramos a Génesis 3. Les comentaba hace un momentico que el temor es una herencia común y vamos a ver por qué esta realidad. En Génesis capítulo 3, todos conocemos la caída y la promesa de la redención, la tentación y la caída de Adán y Eva, y me gustaría que nos ubicáramos en el versículo 8 al 10. Génesis 3, versículo del 8 al 10. Listo, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El resultado de no obedecer a Dios en el principio y que nosotros heredamos es el miedo, es el temor, el miedo. Des en cuenta que cuando ellos pecan y Dios se les aparece, ¿qué tienen ellos? Miedo. Y desde entonces, todas las generaciones, hasta el día de hoy, tenemos miedo. De muchas cosas tenemos miedo. ¿A causa qué? Del pecado. Por eso, entre más nos acercamos nosotros a Dios y su palabra, estos temores son echados, porque el perfecto amor echa fuera el temor. De tal manera que cuando nos vamos perfeccionando en el temor de Dios, los temores van disminuyendo en mi vida. Es inversamente proporcional. Entre más cerca a Dios, menos temor. Es la realidad para nosotros. Eso en cuanto a la introducción. El primer punto que quiero compartirles es unos ejemplos de los héroes de la Biblia. Entonces vamos a ver algunos héroes de la Biblia que tuvieron temor. Porque habitualmente cuando uno piensa en Hebreos 11, pues uno lee este pasaje y no dice, o sea, increíblemente todas estas personas amaron y obedecieron a Dios de unas formas increíbles y Dios obró en ellos de maneras milagrosas. Y uno a veces los ve como muy lejanos, ¿sí? Como, no, qué difícil todo lo que hicieron. Pero la mayoría de ellos, en el relato bíblico, muestra que también tuvieron temor. Y solamente voy a nombrar alguno de ellos porque realmente la lista sería muy, 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 muy larga y seguramente cada uno de ustedes también en su mente puede tener algunos de ellos. Entonces tenemos a Adán y Eva, como acabamos de leer, entonces se ocultaron de Dios por miedo, tuvieron miedo. Abraham, entonces Abraham 2 veces cuando fue a Egipto y cuando fue a Gerar, le sucedió exactamente el mismo evento. Y es que él iba de camino y las 2 veces, en vez de presentar a Sara como su esposa, la presentó como su hermana. Y las 2 veces el relato bíblico dice que fue por miedo, que porque fue temor a que las personas vieran que ella era muy bonita y quisieran matarlo a él para quedarse con ella. Las 2 veces él tuvo miedo del hombre. Y claramente pues deshonró, pecó contra su esposa y deshonró a Dios. Deshonró a Dios porque no confió en la promesa de Dios de cuidarle. Entonces, un ejemplo, el padre de la fe, Abraham, tuvo temor. Sara, pensando también en Sara, cuando Dios le da la promesa a ellos que van a tener un hijo, dice que ella se rió. Y en el versículo 15 allá en Génesis dice, porque tuvo miedo. ¿Sí? Moisés. Entonces, si pensamos en Moisés y todas las hazañas que pudo hacer Moisés, uno dice qué gran hombre de Dios fue. Pero recuerden que cuando Dios lo llama,
Él tuvo temor y él puso muchas excusas. Señor, yo no sé hablar, yo no me sé interpretar, manda a mi hermano, o ¿por qué no mandas a otro? ¿Cierto? Y vemos en el Éxodo 31 que él se excusa. ¿Sí? En Éxodo 3, perdón, Éxodo 3 y 4. Entonces, él excusa y tuvo temor, tuvo miedo de que Dios lo usara. A veces nosotros tenemos miedo de que Dios nos use, también es una realidad. Ahora pensemos en el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 20, del 18 al 21, no sé si recuerdan el pasaje, dice que solamente en esos días Dios hablaba a través de Moisés. Y el pueblo le hizo el reclamo a Moisés y a Dios, porque Dios nos habla directamente a nosotros. Y Dios dijo, bueno, voy a hacerlo. Y cuando Dios lo hace, ellos tuvieron miedo, ¿cierto? De la reverencia y del poder de Dios cuando Dios les habló a ellos. Y ellos vuelven y le dicen, no, Moisés, dile a Dios que siga hablándonos a través tuyo. Y algo muy, muy bonito que sucede en ese momento es que la respuesta de Moisés a ellos es, no teman, no temáis. Claro, ya habían pasado 40 años por lo menos de tratamiento de Dios para con Moisés, de tal manera que él pueda llegar a ese punto y decir, no teman. Y aquí es donde vemos que la gracia de Dios obrando en la vida de Moisés, quitándole sus miedos. En Saúl es otro ejemplo. Entonces el primer rey de Israel también tuvo miedo y creo que los miedos que muestra la Biblia acerca de él era miedo al hombre. Él temía mucho al hombre, de tal manera que 2 veces también él sacrificó holocausto, lo cual no le era permitido, aunque él era rey. Recordémonos que él era de la tribu de Benjamín y solamente era permitido para los de la tribu de Leví hacer tales sacrificios. Y dice que 2 veces él presentó ofrenda y los versículos dice por miedo al pueblo. Y cuando fue a morir, tampoco no sé si se acuerdan, dice que por temor a sus enemigos, él se clava la espada y le dice a uno de sus siervos que lo acabe de rematar. Y dice el pasaje, por miedo a sus enemigos. Pedro, cuando pensamos en Pedro, seguramente la frase no conozco a tal hombre se nos viene a nuestra mente. 3 veces Pedro dijo no conozco a tal hombre. Y cuando vemos el relato bíblico en los evangelios nos damos cuenta que fue por miedo. Él tuvo miedo de los religiosos de la época, del pueblo de la época, y por esa razón, en la noche que el Señor Jesús fue entregado, él tuvo miedo y lo llevó a negar al Señor Jesús. Ahora, si el Señor Jesús no hubiese resucitado y hubiese restaurado la vida y la fe de Pedro, no sabemos qué hubiese sido de la vida de Pedro. Seguramente hubiese terminado como Judas, seguramente. Sí, pero Dios es tan bonito para con nosotros que aún en nuestros días de miedo y de temor, Él nos restaura, Él nos consuela, Él nos levanta. Es lo que hace Dios para con nosotros. La gracia de Dios obrando en la vida de cada persona, de tal manera que aún con los temores honraron a Dios. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros, que ya sea el temor que nosotros tengamos, podamos honrarle. Entendiendo que héroes de la fe, como algunos que acabo de situar, ellos pudieron honrar a Dios a pesar de la circunstancia tan difícil que estaban viviendo. Eso en cuanto al primer punto de algunos héroes de la fe. Ahora el segundo punto le he llamado cuidado con la mente. ¿Sí? Muchos de los temores que nosotros tenemos es porque no sabemos administrar la mente que Dios nos ha dado. Entonces, la vara de Dios, esto es una frase que me gustaría que se llevara, la vara de Dios no nos castiga tan severamente como lo hace la vara de nuestra propia imaginación. Eso lo dijo Spurgeon. La vara de Dios no nos castiga tan severamente como lo hace la vara de nuestra imaginación. Y cuando pensamos en el temor, hay un pasaje que creo que hemos leído algunas veces, pero me gustaría que fuéramos allá. Segunda de Timoteo, por favor, mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Algo que también podemos aprender de Timoteo especialmente es que era un hombre temeroso, y lo sabemos también porque en 1 Corintios 16, cuando Pablo escribe la carta, él le pide que tengan a Timoteo y que él pueda estar en tranquilidad. Y después en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, desde el versículo puede ser 6, dice que, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando podemos llegar a tener algún tipo de temor, debemos entender que el Espíritu Santo que Dios hace morar en nosotros no es un espíritu, como dice aquí, de miedo o de temor, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio
propio. Y creo que estos tres componentes, el amor y el poder y el dominio propio, la disciplina, creo que son muy importantes cuando podemos entender un poquito acerca de los temores que pueden venir a nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestra debilidad. Es parte de lo que hace en nosotros y puede vencer el temor pecaminoso. El Espíritu Santo nos ayuda. Entonces me gustaría, mis hermanos, que cada uno de nosotros pudiese pensar de qué manera está viviendo en un temor pecaminoso. Ojalá pudiésemos y Dios nos ayude a poder vivir bajo un temor de reverencia a Él. También dice su palabra en Primera de Pedro, ahorita lo vamos a leer, solamente quiero nombrarlo, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces nuestros temores es porque nuestra mente se le olvida que Él tiene cuidado de nosotros. Debemos vencer nuestras imaginaciones temerosas de cualquier tipo que puedan llegar a pasar. ¿Sí? Yo realmente conozco muchas personas, bueno, no muchas, conozco algunas personas que sufren más por lo que no ha pasado y puede que nunca vaya a pasar que por lo que está viviendo día a día. Están pensando en el mañana. ¿Y qué tal si mañana? ¿Y qué tal si mañana no tenemos para el arriendo? ¿Y qué tal si mañana no tenemos para los servicios? ¿Y qué tal si mañana? ¿O qué tal si esta persona me va a responder de esta manera? Sí, viven en temores de una no realidad, sino de una imaginación. Por eso la importancia de renovar nuestra mente constantemente. La manera de renovar nuestra mente constantemente es solamente a través de su palabra. Su palabra nos limpia, nos purifica. ¿Sí? Por eso es tan importante que podamos diariamente, por lo menos, leerla, ¿sí? Por lo menos rumiarla, por lo menos cuando vamos de camino, ir pensando en su palabra, para que los pensamientos de preocupación no sean los que gobiernen nuestra vida y podamos tener libertad. Vámonos por favor a 2 Corintios. En 2 Corintios también dice Dios que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 seguramente también lo han oído un montón de veces. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y seguramente cualquiera de nuestras preocupaciones o miedos no figuran dentro de este listado. De tal manera que Dios no quiere que vivamos en esas preocupaciones reales o irreales. Dios no quiere que vivamos en las preocupaciones que pueden ser una realidad de nuestras vidas y sumergirnos en ella, o en las que son de nuestra imaginación, que podemos amargarnos nuestra vida o amargar a muchos cuando no son una realidad. Nuestra mente tiene mucha información, también es una realidad. Y no quiero volverme un legalista y decir que está mal que veamos noticias, o no quiero decir que está mal que leamos periódicos o lo que sea, pero sí debemos entender que la solución a nuestros problemas, aún en esta vida y en el futuro, no están en las noticias ni en la realidad. ¿Sí? Porque de acuerdo a lo que nosotros estemos mirando y observando y consumiendo nuestro tiempo, va a ser la manera en que nosotros podamos reaccionar a esta vida. Por eso la importancia, y por eso el Señor, y por eso Pablo en Colosenses 3 dice que debemos colocar nuestra mirada en las cosas eternas, no en las de la tierra. Porque cuando colocamos nuestra mirada solamente en las cosas de la tierra, vamos a vivir como si nuestra vida dependiera solamente de lo que sucede aquí en la tierra, y recordemos que no somos ciudadanos de este mundo. Andamos en este mundo, pero no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros debemos estar mirando más a la eternidad, más a la eternidad, y más nosotros en esta generación, cuando podemos entender que la venida de Cristo es inminente. En cualquier momento el Señor Jesús podría venir. Eso es una realidad para nuestras vidas. Por eso debemos, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, en eso pensar, en eso debo pensar yo. Isaías 26:3. También me gustaría que por favor fuéramos a este pasaje. Isaías 26:3. A mí me gusta mucho el ejercicio de
de habitualmente, y también lo hago aquí en la congregación, de no colocar los versículos en la pantalla porque eso a veces nos vuelve perezosos para buscar en nuestras Biblias. Isaías 26:3, realmente es una promesa. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios promete guardarnos en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nuestro pensamiento persevera en el Señor y en su palabra, Dios va a traer paz. Y recordemos que la paz que trae el Señor, porque lo prometió, no es la paz que da este mundo, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego dice el versículo, porque en ti ha confiado. Cuando perseveramos en la persona de Cristo y en su palabra, estamos declarando que nuestra fe es una fe real en sus promesas, en su palabra. Y Dios promete darnos paz. Luego dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de hoy o de ayer, no, dice de los siglos. Así como todos los patriarcas y así como todas las generaciones antiguas pudieron confiar en Dios y Dios los sacó adelante, nosotros igual, Dios no cambia. La naturaleza pecaminosa de tener temor no cambia. Su palabra no cambia, de tal manera que si Dios ha podido obrar a través de su palabra y su espíritu en hermanos que ya murieron y están con Él, seguramente lo va a poder hacer con nosotros y lo va a hacer. Pero des en cuenta que muchas de las promesas de Dios para con nosotros, como esta, es condicional. No dice que Dios va a dar completa paz a todos. No, dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, solamente, hermano, quiero que piense qué tanto está usted dando de su tiempo a su palabra, ¿sí? O a escuchar enseñanzas, o a escuchar alabanzas durante el día, o qué tanto se está dejando ser sumergido bajo las noticias de este mundo, y demos cuenta que Dios nunca ha prometido obrar a través de las circunstancias y las noticias de este mundo porque no van a mejorar, ¿sí? Lo que vemos en la palabra es que día tras día este mundo no va a mejorar, es la realidad. Entonces no debemos extrañarnos nosotros como creyentes cuando cada vez vemos, en Mateo 24 lo vemos, rumores de guerras, ¿cierto? Peleas, conflictos, enfermedades, catástrofes naturales. No es nuevo para nosotros, no debe sorprendernos. El Señor Jesús prometió que eso iba a suceder antes de su venida. Pero nosotros, como dice el versículo, debemos confiar en Jehová perpetuamente porque el Señor es la fortaleza de los siglos. Ahora pensando en la confianza que está hablando el versículo 3, confianza. Cuando escogemos que Dios, la paz que está hablando ese versículo es una consecuencia de confiar en Dios, ¿cierto? Y lo que hemos de entender en este momento es si, y quiero preguntarles en este momento y en esta mañana, si nosotros creemos que Dios es digno de que nosotros depositemos nuestra confianza para nuestra paz. ¿Y por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros, y espero que así sea, ya ha depositado su confianza en la obra de Cristo para su salvación. De tal manera que si llegásemos a morir de COVID o de cualquier otra realidad, nuestra confianza en nuestra eternidad está en Cristo. ¿Por qué no depositar nuestra confianza en los poquitos días, semanas o años que nos puedan quedar aquí en la tierra? Luego Dios no es digno de que nosotros confiemos en Él nuestra vida. Hay una frase que me parece también muy bonita que dice, Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría sabe qué es lo mejor y en su soberanía tiene el poder para hacerlo. Entonces, esta frase habla de tres, la voy a repetir. Dios en su amor, habla de su amor, siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría sabe qué es lo mejor para nosotros y en su soberanía tiene el poder para hacerlo. Y nosotros como hijos de Dios descansamos en esa realidad, porque la verdad, mis hermanos, sería muy triste tener un Dios muy amoroso, que quiera lo mejor para nosotros y muy sabio, que sepa qué es lo mejor para nosotros, pero no tenga el poder, que no sea soberano para ejecutarlo. Dios, pues en el Dios que confiamos tiene todo el amor, toda la sabiduría y toda su soberanía. Entonces, si podemos confiar nosotros en alguien, es en Él. Y no solamente en nuestra eternidad, sino nuevamente en nuestra peregrinación durante la tierra.
Y Dios tampoco desea que nuestra confianza sea una confianza ciega. No sé si ha pensado en eso. Dios no quiere, y por eso nos dejó su palabra, que nosotros simplemente confiemos ciegamente en Él, como yo confío en la obra de Cristo porque sí y ya. No. ¿Sí? Dios deja toda su palabra para que nosotros podamos confiar en Él conscientemente a través de la revelación de su palabra, a través de la revelación de la historia y aún de nuestra propia vida, al poder declarar que Dios ha sido un Dios fiel para con cada uno de nosotros. Ahora quiero que pensemos, mis hermanos, creo que ya cumplimos más de 10 meses de encierro. Y en mi caso, y muchos hermanos, por lo menos aquí de Aposento Alto Norte, hemos podido ver la mano de Dios en 10 meses. Seguramente no hemos podido trabajar lo mismo que hemos trabajado habitualmente, pero en nuestro caso y en mi caso yo puedo declarar que Dios ha sido fiel y he tenido para comer, y seguramente ustedes han tenido para comer, y seguramente han visto algún tipo de milagro en sus vidas, de tal manera que hoy, ¿sí? 31 de enero del 2021, podemos ver atrás y decir, Dios ha sido fiel para conmigo. He tenido lo necesario. Seguramente a veces posiblemente no de muchos gustos extravagantes que a veces tenemos, pero sí podemos declarar y decir, Dios ha sido fiel para conmigo, Dios ha sido fiel para con mi familia. Y aún, porque debemos entender parte del carácter de Dios, si Dios decidiera llevarnos a alguno de nosotros, aquí en nuestra iglesia Aposento Alto, ha muerto 2 personas durante estos últimos 10 meses, aún cuando llegara a suceder de esa manera, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno y realmente todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Por eso es tan importante que le podamos amar. Todas las cosas ayudan, aún la muerte. Si Dios decidiera llevarnos, es mejor su presencia, aunque estar aquí en la tierra, pero mientras estamos aquí en la tierra, Dios desea que nosotros podamos tener confianza y podamos tener paz. En Juan 14:27, el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Si podemos llevarnos un versículo, qué bonito que nos pudiéramos llevar este versículo hablando de la promesa del Señor Jesús. Él sabía que sus discípulos se iban a frustrar, a estar tristes porque ya no iban a estar con el Maestro, era una realidad, pero Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y él dice algo muy, muy interesante que no podemos hacer en el mundo, y es buscar paz en este mundo. ¿Sí? Es una tontada y es una estupidez para nosotros como creyentes buscar una paz en este mundo. Buscar en las noticias de alguna manera que encontraron la cura contra el coronavirus o que la situación económica del país va a mejorar o que la inseguridad va a mejorar o todo lo que puede a veces causarnos miedo o temor va a mejorar. Creo que sería muy tonto esperar que eso suceda en nuestra realidad. No va a ser de esa manera. Lo que va a suceder en nuestra vida es que vamos a poder experimentar la paz que solamente proviene de Dios. Y Él dice, no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Y a veces nuestros miedos es porque no tenemos el control. Algunas personas de nosotros sufren miedo cuando no pueden controlar algo, cuando no podemos controlar la economía, el trabajo, la familia, las peleas, lo que sea, eso puede causar temor en algunas de las personas, puede causar ira y mucho de lo que puede suceder en nuestras vidas por no tener el control es que va a quitar constantemente nuestra paz. Ahora, cuando nosotros no tenemos el control de alguna circunstancia, debemos entender que Dios quiere enseñarnos algo. Dios moldea nuestro carácter y Dios está comprometido con cada uno de nosotros, como dicen en Filipenses 1:6, en llevarnos a la estatura de Cristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él dice que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y Dios va a utilizar cualquier cosa para perfeccionarnos, lo que sea, la calamidad, la enfermedad, las situaciones difíciles, cualquier cosa. Dios la va a utilizar para enseñarnos algo. Dios siempre quiere revelar algo más acerca de Él. Y cuando deseamos tener el control en todo, pecamos, porque nunca vamos a poder tener el control de todas las circunstancias y poderlas manejar como queremos. No, no va a ser factible. Por ejemplo, en 1 Crónicas 29:11 dice que de él es el poder y la honra y la gloria. Y luego dice el pasaje, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Debemos entender que nuestro Dios es excelso sobre todas las cosas y quiero que en este momento piensen en todo lo que sus ojos han visto en algún momento, ya sea mares, ya sean montañas, ya sean ríos, o si usted tiene un telescopio ha podido ver las estrellas o lo que sea. Debemos entender que Él es excelso sobre todo y Dios tiene el control de absolutamente todo.
Si a Dios se le pudiese salir el control, algo en la tierra o en el universo o en los ángeles o en lo que fuese, si a Dios se le pudiese salir solamente una cosa de las millones de cosas que Él controla, Él no sería digno de confianza. Pero lo que sí podemos demostrar a través de la palabra es que Dios gobierna. Y Él dice aquí que Él es excelso sobre todo. De tal manera que el sostener el universo, sostener nuestra salvación a través de la obra de Cristo, sigue siendo de Él, como ha sido por siempre. Proveernos para comer, proveernos para vestir, dónde dormir, es de Él. Y hasta el día de hoy, seguramente después de 10 meses de COVID, Dios ha sido fiel en sus vidas como en la vida de nosotros. El cuidado es de Él. Ahora quiero exhortarles en la buena, ¿sí? Como animarnos en la buena, no quiero que suene regaño, la verdad. Pero la preocupación es tan común que olvidamos que es un pecado. ¿Ha pensado en eso? La preocupación es tan común que olvidamos que es un pecado, como ignorar cualquier otro mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4:6 dice, no os afanéis por nada. Es un mandamiento. No se preocupen por nada. Es un mandamiento. Y a veces estamos aún entre nosotros. Es muy curioso que a veces nos compartimos nuestras preocupaciones y es como si nos dijésemos, es como si cometiéramos cualquier otro pecado y como que sí, como que lo pasáramos por alto, como que es tan natural y tan normal que esté ese pecado, que lo pasamos por alto. Pero la realidad es que dice en Filipenses 4:6, por nada. ¿Por cuántas cosas Dios nos dice que podemos afanarnos? Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Sí? Ahora, solamente quiero que pensemos esto. ¿Cuántas cosas puede cambiar la preocupación? Ninguna, ¿no? Sí, podríamos estar muy preocupados por lo que fuera, preocupémonos porque, a ver, por lo que fuera, ¿sí? Nos preocupamos por algo, pensamos en algo 20 veces, 50 veces, todo el día estamos pensando en algo. ¿Puede cambiar algo? ¿Tiene el poder de cambiar algo? Nada. La preocupación no cambia nada. Lo único que va a hacer es que sigamos pecando en contra de nuestro Dios, porque no estamos confiando en Él. La preocupación es inútil, ¿sí? Todo el tiempo que podemos gastar preocupándonos es una pérdida de tiempo. Y la preocupación es una señal en el camino que apunta a un problema más profundo. ¿Sí? Quiero que también se lleven esta frase. La preocupación es una señal en el camino que apunta a un problema más profundo. Y el problema es la incredulidad. Cuando nos preocupamos, estamos siendo incrédulos. No le estamos creyendo al Señor. Y a veces criticamos muy fuerte al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento porque uno dice, eran muy faltos de entendimiento, muy ciegos, muy necios, muy tontos, ¿cierto? Pero a veces nosotros pecamos en esa realidad cuando nos preocupamos porque estamos siendo incrédulos. Dios compara nuestra preocupación con nuestra falta de fe. Ahora, ¿por qué la preocupación es incredulidad? Entonces, tiene sus raíces en dudar en el carácter de Dios. Cuando yo me preocupo, estoy dudando del carácter y de la persona de Dios. Estoy dudando que Dios sea bueno. Estoy dudando del poder y la sabiduría de Dios para convivir. Estoy dudando de Él. Cuando yo me preocupo, estoy dudando de mi posición como hijo de Dios. Y por eso el Señor Jesús por allá en Mateo dice, ¿quién de vosotros, yo no soy padre, pero hay muchos aquí, muchos papás, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Sí? Y la respuesta es muy obvia, o sea, ningún papá es tan malo, ¿cierto? Que si tiene un hijo de 2 o 3 años y su papá le pide comida, le va a dar una piedra. Nadie hace eso. ¿Sí? Él dice, ¿por qué piensan ustedes que Dios, el Padre, puede ser malo? Y la pregunta también es para nosotros. Cuando nos preocupamos, estamos dejando de confiar y de creer en el carácter de Dios como Padre. Dios como Padre, Él sí quiere lo mejor para nosotros. Ahora, no significa que Dios no permita que pasemos por circunstancias difíciles, porque Dios sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Porque la preocupación es un pecado, la incredulidad también porque cuestiona su provisión y sus cuidados paternales. Es casi como decirle a Dios, Dios, tú no puedes con esto. ¿Sí? Dios, tú no puedes con esto, deja yo lo hago a mi manera. Y todos los relatos bíblicos que vemos en esta realidad siempre terminaron en pecado y en situaciones muy complejas con cada una de las personas que decidieron no confiar en Dios y confiar en sí mismos.
Vámonos para Filipenses 4, por favor, mis hermanos. Yo creo que ya es uno de los dos últimos pasajes que voy a utilizar porque me parece supremamente bonito. Dice este pasaje, por nada, otra vez estéis afanosos, y da una orden. Entonces, una de las órdenes, por nada, no se afanen. Luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces, no se preocupen, pero no dice, no se preocupen y échense en la cama a dormir y a ver televisión. No, dice, no se preocupen, más bien, estas peticiones que ustedes tienen, que son lícitas y a veces imaginarias, preséntenlas delante de Dios, ¿cómo? Orando y rogando. Y luego dice, con acción de gracias. De tal manera que si usted, no sé, no sabe si va a poder pagar el arriendo en 2 semanas y está preocupado por eso, ora. Dios nos dice, oremos. Vamos a orar, colocamos nuestra petición, le rogamos a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad, que abra puertas, que bendiga de alguna manera, ¿cierto? Luego dice, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque cada situación en la cual yo me preocupo, puedo dar gracias y voy a poder glorificar a Dios. Los héroes de la fe fueron héroes de fe no porque no fallaran, porque fallaron un montón, no porque no dudaran o no porque no temieran, porque dudaron y temieron un montón, ¿sí? Sino porque pudieron refugiarse en el Señor. Por eso terminaron siendo héroes de la fe. Luego dice, con acción de gracias. Y es muy interesante porque Dios pide que cuando estemos afanados demos gracias. Y damos gracias porque reconocemos el carácter de Dios. Debemos de al Señor, yo no tengo el poder de hacerlo, definitivamente no tengo, tú tienes el poder de hacerlo. Y descanso en su soberanía. Y luego viene la promesa que es muy bonita. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De tal manera que todo temor real o inventado va a poder descansar en su buena voluntad de Dios para con nosotros como Padre. Ahora, cuando viene pensemos otra vez en el arriendo, que es algo que posiblemente a la mayoría no sucede, ¿no? Entonces, si viene el temor de, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Oro, ¿cierto? Pongo esto delante de Dios, le ruego, le doy gracias, Dios da de su paz, y si pasado mañana vuelvo y digo, ¿y ahora dónde va a sacar el arriendo? ¿Qué debo hacer? Orar, y mi pensamiento debe ser, ya oré por esto, ya coloqué esta situación delante de Dios, ya lo puse, estoy dudando de su carácter, estoy dudando de su paternidad para conmigo, lo estoy haciendo, porque si lo estoy haciendo estoy pecando contra Él, porque así como Dios sostiene los pajaritos y les da de comer a los pajaritos, nos da de comer a nosotros. Ahora, estas 2 semanas he estado fuera de Bogotá, en Villavicencio, y algo que he visto un montón es pajaritos comiendo. Pero algo que veía es que el pajarito no se queda en su nido, bueno, a menos de que sea bebé, pero un pajarito normal no se queda en su nido esperando que le llegue algo de comer. No. Uno lo que puede darse cuenta es que los pajaritos desde temprano están buscando qué comer. Y de una u otra manera, a veces hasta a través de uno, Dios les da de comer a los pajaritos. Es una realidad. Pero la enseñanza a los pajaritos en este caso es que salen, ¿sí? No son pajaritos vagos, son pajaritos que salen a buscar su comida. Y para terminar, solamente quiero nombrar algunas cosas, y es que en 1 Juan 4:16, también me gustaría que me pudiesen acompañar a este pasaje, 1 Juan 4:16, dice, y nosotros, ¿nos ubicamos ya? Alguien que me haga así. Yo veo aquí a los Arisa. Listo, bien, gracias. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, es su naturaleza. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es la enseñanza profunda de este pasaje. Entre más conocemos a Dios, porque Dios es amor, todos los temores que podamos tener van a ser echados fuera, porque el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Si yo tengo temor en algo, significa que Dios, que es amor, no ha sido perfeccionado en el carácter y en la persona de Dios y en la obra de Cristo. Entonces van a haber temores en mi vida. Cuando más me acerco a Dios y más le conozco, más conozco su carácter y lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en mi vida, en el mundo y lo que hará,
De esa manera mis temores se van a ir. Otra vez, temores reales o temores imaginarios. Se van a ir, aquí dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dios no desea que nosotros vivamos en temor. Primera de Pedro, Primera de Pedro es de mis libros favoritos y me parece tan bonito en el capítulo 5, cuando él dice que, versículo 6, busquemos ahí Primera de Pedro, unas paginitas atrás de donde estábamos, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si uno trata de leer estos tres, por lo menos estos tres versículos en contexto, ¿a quién el diablo está buscando para devorar, según este pasaje? A dos personas. Al que no se humilla, o sea, al orgulloso, ¿cierto? Y al que no echa las ansiedades delante de Dios. ¿Cómo el diablo puede devorarnos, aún a nosotros los creyentes? No en nuestra salvación, porque está segura en Él, la salvación depende de Jehová, pero Él sí puede hacer que lo que sucede aquí, cuando no echamos nuestra ansiedad sobre Él, el diablo puede devorar nuestra paz. Y aún en creyentes, porque lo he conocido, y des en cuenta la palabra que utiliza aquí Pedro, es ansiedad. Aún hay creyentes ansiosos. ¿Sí? Difícil de poderlo entender, pero es verdad. Hay creyentes que viven ansiosos por realidades o por imaginaciones, pero viven ansiosos. Y aquí dice el versículo, humíllense. ¿Cómo? Delante de Dios, y Él nos va a exaltar en algún momento. Echemos nuestra ansiedad sobre Él y Él dice el por qué. Porque Él cuida de ustedes. Y luego dice, y ojo con el diablo, porque si ustedes son orgullosos y no se humillan y no echan su ansiedad, el diablo se va a aprovechar. Y qué más triste ver cristianos preocupados por el hoy o por el mañana, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos tener paz y paz en abundancia. Y este pasaje que voy a leer no lo voy a explicar, voy a leerlo y voy a terminar orando, porque realmente es de los pasajes que uno dice, de esos pasajes que le vuelan la cabeza a uno, y está en Mateo 6. Y digo que le vuelan la cabeza a uno porque es un pasaje exhortativo del Señor Jesús y es un pasaje de amor increíble. Mateo 6:25. Dice, ¿lo tenemos? ¿Alguien que me haga chulito? Listo. Por tanto os digo, versículo 25, capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos, mis hermanos. Padre, agradecemos por tu palabra, porque toda ella es verdad. Santo Dios, y yo te pido en el nombre de Jesús que si alguno de mis hermanos en este momento reunidos tiene temor o miedo o ansiedad en su corazón, yo te pido, Señor, que pueda refugiarse en ti, en el Dios Todopoderoso que sustenta el universo, quien ha provisto a su Hijo para salvación de nuestra vida eterna, de nuestra alma, que podamos refugiarnos en ti, Señor. Y te pido que la promesa de que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento,
sea guardando nuestros corazones. Señor, abre puertas. Señor, permítenos ser entendidos de tu voluntad para con nosotros y permite que, como dice tu palabra, no nos afanemos por nada. Como dice tu palabra, que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y por eso te alabamos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu cuidado para nuestras vidas. Señor, eres un Dios bueno. Y por eso te alabamos en esta mañana. Gracias por esta iglesia, Señor, por la bendición que es en la ciudad para con cada hermano, Dios, y permite que podamos no dudar de tu carácter, por favor, sino que podamos conocerte cada día un poquito más. Ayúdanos en nuestra debilidad y perdónanos cuando tememos. Ayúdanos a tener este temor justo que es a ti, porque tú lo mereces, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.